de la iglesia. Con el favor de Dios vamos a tener cosas bien lindas ahí con respecto a dar información, a dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los sermones, todo va a estar allí. Dentro de poco le vamos a estar dando la información tanto en Facebook como acá. La dirección es bien sencilla, icmslblasvegas.org. We're building up a webpage, so we're really happy you're going to have information there hopefully soon about what's going on here at church. Let's go to Exodus chapter 3, Éxodo capítulo 3. Oremos también, los hermanos Sergio y nuestro hermano Roberto están trabajando para tener los aparatitos, y entonces a medida que yo voy predicando en español, a todos aquellos que se le haga más fácil el inglés, pues pueden pedir el aparatito, se lo vamos a dar y va a escuchar la predicación completamente en inglés. Así que le damos gracias a nuestro buen Dios por estos hermanos. Han estado trabajando varias horas, al igual que los muchachos en el campo, y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están de alguna manera dando de su tiempo y de su amor y su cariño por la obra del Señor aquí en el Sinaí. Vamos a estar compartiendo con ustedes 4 secciones bastante importantes en cuanto a cuando Dios elige, y nos elige a cada uno de nosotros escogidos por Dios. La palabra de Dios habla claramente con respecto a lo que es que nos escoge, por ejemplo, en cuanto a salvación, pero también hay un llamado especial para aquellos que escuchan lo que Dios tiene que decir y compartir en nuestro corazón la necesidad de estar en una posición dentro de la obra en la cual Él nos necesita. Vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas. There are 4 sections that I want to be sharing with you as far as God choosing us. Why does He choose us? He chooses us for salvation, but He chooses us for specific works in what it is, the work that He has called us to do. Ahora, yo creo que con estos mensajes vamos a estar viendo con respecto a la persona de Moisés, vamos a poder madurar espiritualmente, vamos a gozarnos, animarnos, aprender varias cosas importantes a cómo Dios actúa en la historia. We're going to be looking at how God intervenes in history. Vamos a estar viendo cómo Él actúa dentro de la historia. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes que iban a entrar o iban a estar en esclavitud, que iba a levantar una nación donde todos van a ser bendecidos por Abraham, por la simiente de Abraham. Eso lo podemos ver en el capítulo 12 y lo podemos ver en el capítulo 15. We're going to see that God chose Abraham in chapter 12 and 15 of Genesis, where He says, all the nations of the world are going to be blessed through you. Todas las naciones en Génesis, como estamos diciendo 12 y 15, van a ser bendecidas, van a ser benditas a través de ti. Vemos también que el Señor anticipa, fíjense ustedes, cuando hablamos de elección, que Dios, ya como sabe todo, le está anticipando a Abraham: ustedes van a estar cautivos durante 400 años. Y cuando hablamos de 400 años, quiero aclarar una cosita, porque algunos, yo sé que esto va a saltar en algún momento dado. La Biblia habla en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de 400 años, después dice 430. Entonces dicen, hay un conflicto, hay un error dentro de la Biblia, y no lo hay. Y les voy a explicar por qué. Si habla de 400 años o de 430, 430 años tiene que ver desde Abraham en adelante. 400 es desde Jacob en adelante, cuando Jacob tenía 30 años. Así que estamos viendo, mis hermanos, de que no hay ningún error para aquellos que vengan a decir de que hay puntos dentro de la Biblia en los cuales, fíjense ustedes, o son 400 o son 430. 430 desde Abraham, acuérdense, 400 desde Jacob en adelante. Así que vemos eso allí en Génesis 21:5.
Israel pasó a estar en Egipto esclava durante todos estos años. Pero fue esclava porque quisieron ellos. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el último capítulo de Génesis 50, donde Israel se movió hacia Egipto porque había una gran hambre en todos los países. Y Egipto estaba acumulando granos. Y entonces se movieron allí, se encontraron complacientes con la nación de Egipto, pero en lugar de regresar a la tierra que Dios le había dado en Canaán, pues optaron por arraigarse allí. Al arraigarse, mis hermanos, tarde o temprano el enemigo pues va a hacer uso de la suya. ¿Y qué hizo? Lo esclavizó. Y vamos a estar viendo eso en el día de hoy. We have seen that the nation, instead of just going back to the land where God had promised Abraham, because of the great hunger that were in the nations, they went all to Egypt and they stayed there, but that was not God's will. En el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1, quiero ir llevándolos, we're going to go chapter 1 and verse 8, capítulo 1, versículo número 8 de Éxodo, from Exodus. Quiero darles un poquitito de antecedentes de lo que vamos a entrar cuando Dios nos elige a nosotros. Y fíjense que en el capítulo 1, verso 8, nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un faraón, que no conocía a José. Entonces dijo a su pueblo. Y ahí empezamos a ver entonces que este nuevo faraón, al no conocer quién era José, José era hebreo, estando allí, ayudó a Faraón y a todas las naciones en esos días a saber administrar los granos de trigo que tenían. Y entonces nos dice nos está diciendo un nuevo rey que no conocía a José. Quiere decir que pasaron varios años. Y este nuevo faraón no conocía nada de este hombre que fue el segundo de Faraón. You see, this new Pharaoh did not know anything about Joseph. He didn't know him, he didn't know anything. He was the second to Pharaoh in his times. Entonces, empezamos a notar acá que Dios empieza a bendecir a su pueblo. Dios empieza a bendecir a su pueblo a pesar de todo. Fíjense en qué manera lo estaba bendiciendo. Lo vamos a ver en el versículo 7 y en el versículo 10. Lean conmigo. And you're going to see in verse 7 and 10 that God was blessing that nation of Israel. How was he blessing it? Let's read these verses. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjense, la nación de Israel comienza a multiplicarse, comienza a engrandecerse, empiezan a fortalecerse. They begin to multiply, they begin to become strong as a nation. Y entonces Egipto tomó esto como una forma de tener miedo, de decir, bueno, están creciendo tanto, si llega a venir guerra en contra de nosotros, ellos, en lugar de pensar, bueno, los judíos si están viviendo con nosotros se van a unir a nosotros los egipcios, no, ellos estaban pensando de que si venía otro pueblo enemigo, los judíos o los hebreos se iban a unir a ellos. Y entonces temían de que fuesen derrotados. Ahora, versículo número 12 y 20, verses 12 and 20 of that same chapter. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El versículo 20, después dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahora, basado en esto, ¿qué hacen los egipcios? Vean el versículo 13. What do they do as they multiply? Look at verse 13. Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a ver es lo siguiente. A medida que Dios va y está con su pueblo, empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse, empiezan a ser bendecidos, podemos
Claramente, la Escritura nos dice lo siguiente: a medida que las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas, vamos a encontrar una oposición bastante grande. Vamos a encontrar problemas, obstáculos, como ustedes no se imaginan. Levantamos lo que son estas banderas, como de decir, Dios está con nosotros y el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no crezcamos, no nos multipliquemos, no crezcamos ni maduremos espiritualmente hablando. Y entonces vemos y podemos observar y vamos a observar cómo actúa Dios en medio de estas circunstancias adversas. You see, as we multiply and we are being blessed, we see God being in our behalf, but we're going to notice that the enemy will come and strike so hard because he doesn't want us to receive that blessing from God. No quiere, no está contento cuando Dios comienza a bendecirnos a nosotros. Así que te voy a decir una cosa: cobra ánimo, porque lo que vamos a aprender va a ser de mucha bendición para la vida tuya y para la mía. Amén. I want you to take courage because God is going to bless us through His Word. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a notar aquí? El primer punto que yo quiero compartir en este día es que Dios es fiel a sus promesas. God is faithful to His promises. Dios es fiel a sus promesas. A pesar de que este rey malvado, este faraón malvado, puso un plan en acción, mis hermanos, para detener el avance y las bendiciones de la nación de Israel, Dios pone también su plan, está corriendo, y ha estado corriendo durante los años. I want you to notice that even though Pharaoh put his plan into action, but God already has a plan that He's been putting into action for a very long time. Y entonces, fíjense, Dios tenía todo previsto, todo previsto. Dios le dijo, van a pasar tantos años en esclavitud, van a estar tantos años allí en Egipto, yo hay una promesa, yo he dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob de que esta tierra iba a ser de su descendencia. Y empezamos a ver, mis hermanos, la acción de Dios. ¿Por qué? Porque las parteras egipcias, las que iban allí para dar a luz a los bebés, mis hermanos, estaban a favor de Dios, temían a Dios. Y en lugar de poner a estos bebitos a muerte, lo que hacían es decían, no, estaban diciendo, mira faraón, no es que no te estamos obedeciendo, es que llegamos y estas mujeres son tan fuertes que dan a luz antes que nosotros lleguemos. Y entonces, el plan de Dios siendo ejecutado, empezamos a ver que las parteras temen a Dios y empezamos a notar también lo que Dios ha dicho y en su palabra vez tras vez, que yo quiero que usted y yo, vuelvo a repetir, cobremos ánimo. I want you to take courage because God, time after time after time, this is what He says in His Word. En 1 Samuel 3:19 nos dice que Dios no dejará caer en tierra ninguna de sus palabras. Nada de lo que Dios ha dicho se va a poder detener una vez que Dios dice esto va a ser. Mis hermanos, cuenten con eso porque va a ser tal cual como Dios dijo. Y dice entonces allí que no va a dejar caer en tierra ninguna de las palabras que Él ha dicho. No solamente eso, en Génesis 28 y versículo 15, you see in 1 Samuel 3:19, it says that God is not going to let His word drop or fall into the earth. And what He is saying, I'm going to be faithful, I'm going to fulfill my promises. Génesis 28:15, Dios le dice a Jacob, y les quiero leer desde allí, porque no te dejaré, le está diciendo Dios a Jacob, God is speaking to Jacob, le está diciendo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. I will not let go of you until I fulfill the promises that I made to you. Dice allí, hasta que hayan hecho lo que te he dicho. ¿Y qué es lo que le dijo Dios a Jacob? Todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amen. All the nations are going to be blessed because of you, Jacob. En Isaías 55, verso 11, yo creo que ustedes conocen esto, dice que como desciende la lluvia del cielo y hace germinar, hace crecer, hace desarrollar, así será mi palabra que sale de mi boca. Una vez que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que va con el propósito a la cual yo la he enviado. Y va a ser prosperada. Y cuando hablamos de que va a ser prosperada, quiere decir que va a tomar un curso favorable en todo aquello a la cual la envié.
In Isaiah 55 verse 11 it says that as the rain comes and pours into the earth and it makes the vegetables and vegetation and everything that comes into this earth, it's going to grow and it's going to be prosperous. That is exactly what God is saying. Y en medio del plan del enemigo de acabar con toda la nación, porque dijo, vamos a matar a todos estos niños, dejen a las mujeres nada más, estaba tratando de decir, vamos a cortar, de que sigan descendiendo, que se sigan multiplicando. Dios ya tenía elegido a un bebé para entonces ir a llevar a la nación de Israel desde allí, desde Egipto, hacia lo que es la tierra prometida. Pero hay una cosa interesante con respecto a esto. Fíjense que Faraón decide matar a todos los hebreos. Y Dios, su sentido del humor, es que le pone en su casa a un hebreo que crezca y sea educado por él. Y fíjense que empezamos a ver que fue entrenado en la corte egipcia, fue entrenado en las universidades egipcias de su día, que eran a primer nivel. Estuvo en lugares privilegiados del gobierno, mis hermanos, estuvo con las cabezas del gobierno, estaba compartiendo tiempo con el faraón en sus decisiones, y era hebreo. He was Hebrew. And yet the Pharaoh that decided to kill all the children, guess what? God's humor, sense of humor, he puts a Hebrew in his house, so that way he can grow in his court. Increíble, ¿se dan cuenta? Dios todo tiene planificado, todo preordenado, todo lo tiene, cada detalle, mis hermanos, cada circunstancia en la vida de Moisés estaba bien vista y planificada por Dios, como Dios tiene planificado cada detalle, cada circunstancia de nuestra vida, la tiene también ordenada, como ustedes no se imaginan. Y lo estaba preparando para una obra grande. You see, God was preparing him for something great. Something great was coming in the way. Algo grande venía en camino. ¿Qué era? Sacar a la nación de Israel de esclavitud de Egipto y guiarlas hacia una tierra, mis hermanos, que fluye de leche y miel. Y este es el Dios grande al cual servimos. You see, this is the great God that we serve. He's awesome. Él es grande, es poderoso, es increíble. Este Dios es digno de ser alabado, mis hermanos, porque en cada detalle Dios lo tiene preparado para enriquecer la vida de Moisés, como enriquece la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ir al capítulo 2 y versículo 11 de Éxodo. Let's go to chapter 2 and verse 11 of Exodus. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, vamos a leer hasta el versículo 15, porque quiero que vean lo que está pasando aquí. I want you to read all the way up to verse 15. Y dice, entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Lo procura matar, ¿saben por qué? Porque Faraón sabía que era hebreo. No había dudas. You see, Pharaoh knew that he was a Hebrew. Él sabía que era hebreo. Y entonces, fíjense, a Faraón se le enciende el enojo, la ira de querer matarlo, porque está diciendo, lo que nosotros temíamos, este hombre ahora está actuando de la manera de acuerdo al temor que nosotros tenemos. Pero mis hermanos, Dios tiene todo planificado. ¿Sabes por qué? Porque encuentra a Jetro, encuentra a 7 hermanas allí en Madián. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Porque hay una cosa que yo quiero que usted y yo entendamos en este día, es lo siguiente. De pasar del palacio de Faraón a ir a una tienda, a una carpa, para estar, mis hermanos, siendo servido aquí, ahora estaba sirviendo a ovejas, porque se convierte en pastor de ovejas. You see, from being a prince of Egypt,
he is now going to a different land where he's going to take care of sheep. Wow. And you might say, ¿y dónde está lo bueno en todo eso? Quiero que vean algo interesante. Con estas mujeres, cuando vienen unos pastores allí para buscar agua, y estaban estas 7 hermanas allí, vean el versículo número 19. Look at verse number 19. I just want to share this verse with you because I thought it was interesting. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. O sea, no un hebreo. No es un hebreo, es un egipcio. Fíjense la apariencia de Moisés, cómo sería, mis hermanos, que lo distinguen como un egipcio, no como un hebreo. You see, they saw him as an Egyptian, not as a Hebrew. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque yo creo que, fíjense en cómo había sido criado, que de tal manera que no lo reconocen como hebreo, sino que lo reconocen como un egipcio. Un puntito aparte. Pero ¿en qué encontramos entonces? Encontramos aquí después, en el capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Encontramos que se aparece Dios en Horeb. Nos dice que Dios se aparece en Horeb. You see, God begins to manifest himself to Moses. Okay, Moses, it's time. I want to show myself unto you. Llegó el momento, Moisés. Llegó el momento. ¿Cuál era el momento? 80 años tenía Moisés. Y Dios se le aparece entonces a Moisés en Horeb. Déjenme decirle que Horeb, el monte Seir, el monte Sinaí, el monte Parán, es el mismo monte. Está hablando del mismo monte. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 33, creo que es, y versículo 2, que dice Parán o Seir. Es el mismo monte Sinaí o el monte Horeb, para aquellos que están tomando notas. Y entonces encontramos que este lugar se convierte en el lugar donde Dios se reúne con Moisés. Y lo va a hacer en otras ocasiones. Porque lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 18, que Jetro se reúne con Moisés allí en el Sinaí. Encontramos en el capítulo 19, y después todo hasta el capítulo 31, encontramos que Aarón y Moisés se están encontrando con Dios en este monte. Y ustedes estarán diciendo, ¿qué tiene que ver esto? Tiene algo que ver, mis hermanos, porque cuando Dios escoge un lugar para que nosotros estemos con Él, y ustedes dirán, bueno, ¿tengo que irme a un monte para encontrar a Dios? No. Do I have to go to a mountain in order to find God and to meet with Him? No. What I'm trying to tell you is that there is a specific place that God wants to meet with you on a daily basis. Hay un lugar que Dios quiere que nosotros determinemos cuál va a ser el lugar que nosotros vamos a tener nuestro encuentro con Él a diario. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: cuando ores, entra en tu cámara, entra en tu cuarto, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que escucha y está atendiendo la oración tuya en secreto, lo va a manifestar en público. Y yo me pregunto, ¿cuál es el lugar donde tú te reúnes con Dios? What is the place where you can meet with God? ¿Cuál es tu lugar específico? Sea en la casa, sea algún lugar que tú escoges donde Dios sabe que tienes deseos de hablar y compartir tiempo con Él. Porque, mis hermanos, es importantísimo que cada uno de nosotros entendamos que hemos sido elegidos para algo grande. We have been chosen for something great. Y solamente aquellos que buscan a Dios y están deseosos de estar con Dios y hablar con Dios, Dios está dispuesto a recompensar luego ese tiempo en público. Lo que oramos a Él a solas, Dios está dispuesto después a contestar y que todos puedan verlo. You see, God wants us to go and meet with Him. Ahora, hay algo para mí, por lo menos interesante en el versículo 6. There's something very interesting in verse 6. Que dice y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué Dios se identifica así hacia Moisés? Why is God identifying Himself? I am the God of your father, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac and Jacob. Why is He doing that? Porque, mis hermanos, la promesa se inicia en estos hombres. Y lo que Dios está diciendo, a pesar que pasaron 400 y pico de años,
te quiero decir una cosa, Moisés. Ahora viene el tiempo, ha llegado el tiempo para que yo me manifieste y para que esa promesa continúe siendo cumplida con el correr de los años. You see, Moses, I want you to understand that the promise I made to the forefathers of this nation, I am going to fulfill it and you're going to be part of it. Vas a ser parte de esa bendición. Yo quiero que seas parte de esa bendición. El Dios de tu padre. Algo también curioso con respecto al papá de Moisés. Se menciona el nombre allí en Éxodo 6. Y versículo 20, aquellos, vuelvo a repetir, que están tomando nota, dice que Amram tomó por mujer a Jocabed. Jocabed era la mamá de Moisés, y a la vez Jocabed era la tía de Amram. Y algunos dirán, qué horror, casándose con la tía, pero hay una cosa que tenemos que entender, lo siguiente. La ley levítica todavía no había sido dada por Dios y no había nada malo casarse con parientes hasta el año 1440 o 1400, donde aparece la ley levítica en el capítulo 18, donde Dios ya directamente prohíbe el incesto, es decir, que se estén casando entre familiares. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, Abraham? Abraham se casó con Sara. Sara era media hermana de Abraham. Tenían el mismo padre, pero tenían distintas madres, para que ustedes puedan tener una noción de lo que estoy hablando. Pero se identifica con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. He identifies himself for a reason. And that reason has to be, in verse 24, en el verso 24 nos dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de qué? De su pacto con Abraham. Hay un pacto que Dios ha hecho con Abraham y que se sigue cumpliendo hasta los días de hoy, mis hermanos. Te voy a decir una cosa, la iglesia es producto de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, porque dice, la palabra del Señor nos dice allí en Gálatas, de que somos descendientes también de nuestro padre Abraham, en el sentido espiritual. Por lo tanto, encontramos entonces Abraham, Génesis 12, Isaac, Génesis 21 y 26, Jacob en Génesis 28, donde nuevamente Dios le dijo, no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que he dicho acerca de la promesa que hice contigo. No te voy a dejar. I am not going to let you go until I fulfill my promises to you. Y Dios entonces se aparece en la vida, se manifiesta en Moisés, mis hermanos, como producto de algo que yo quiero que podamos nosotros entender como iglesia, como hijos e hijas de Dios, mis hermanos, que Dios nos tiene escogidos para que podamos realizar ese plan que Él tiene y ha prometido, por ejemplo, a Abraham hasta aquí. Yo quisiera que entendamos esto. Dios nos escoge, Dios nos elige, pero ¿cuántos de nosotros elegimos a Dios y de decir cuál es mi parte dentro de la obra? Porque hay algo que déjame decirte una cosa, este Dios está involucrado en la historia por una razón. He is involved in history, and I'm going to show you why. ¿Por qué? Porque somos todos su creación, este mundo es su creación, cada persona es creación suya. Y fíjense que hay algo que movió el corazón de Dios a tomar acción y de decir, Moisés, llegó el momento. You see, Moses, you have been chosen because the time has come, and I'm picking you for a reason. Yo te estoy escogiendo por una razón. ¿Cuál es? Bueno, en el capítulo 3, y fíjense ustedes, el versículo número 7, verse number 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Mis hermanos, qué cosa más tremenda, porque Dios es movido a misericordia cuando vio y oyó a su pueblo que estaba sufriendo. Dios lo sostuvo en el pasado, Dios lo iba a sostener ahí en el presente, en los días de Moisés, y Dios lo iba a sostener a esta nación después que Moisés no estuviera más. Y vemos que elige a Moisés.
vemos que elige a Moisés. Ahora, ¿por qué lo elige? Why did God choose Moses? Why did God choose Moses? Bueno, en primer lugar, en Números 12 y versículo 3, Números 12 y versículo 3, en Numbers chapter 12 and verse 3, nos dice a nosotros que era muy manso, no menso, manso, más que todos los hombres de la tierra. Era bien manso, era conocido por su bondad, era conocido porque era un ser benigno, era pasible. En Éxodo 32, en segundo lugar, era un intercesor por su pueblo, intercedía por su pueblo. Estaba orando por su pueblo. La nación de Israel había pecado y aquí se pone Moisés enfrente de Dios y le está diciendo, yo sé que tienes ganas de destruirlo, pero entonces van a decir los de Egipto, los sacaste para matarlos a todos aquí en el desierto. Y entonces, ¿qué se va a decir de ti? Dice, hermano, toma valor. Era manso, pero no quiere decir de que él estaba ajeno a las injusticias que estaban pasando, porque fíjense, you see, Moses, He was looking at the injustice of his days. He was a very calm person, but when it came to seeing injustice, he didn't tolerate it. No toleraba la injusticia. Lo ve a este egipcio golpeando a un hebreo. Moisés tomó acción. ¿Qué es lo que nos dice allí? Que él vio al egipcio maltratando a uno de sus hermanos. Y mis hermanos, toma acción. No quería la injusticia. Cuando están viendo a todos estos pastores que venían con estas 7 mujeres que iban a darle de beber a las ovejas, mis hermanos, Moisés no se queda quieto. Vio injusticia y toma acción. Y no solamente eso, dice que él les empieza a dar de beber a las ovejas. No a las mujeres. Él toma el lugar para darle de beber a las ovejas. ¿Sí? Esto nos dice un poquitito con respecto a este Moisés, ¿por qué fue elegido? Por estas razones. En el capítulo 7 de Hechos, versículo 22, Esteban, cuando está por ser apedreado, él dice lo siguiente con respecto a Moisés. In Acts chapter 7 and verse 22, this is what Stephen says about Moses, according to what they had told him, what he was taught. Dice, fue enseñado, Hechos 7:22, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Era poderoso en sus palabras y obras. Estamos viendo características de un hombre que tenía capacidad, ¿no es cierto? Tenía bastante capacidad. Era un hombre en el cual tomó acción en sus días. He takes action. Ahora, cuando huye a Madián, que está allí en aquel pozo, y empieza a actuar con respecto a la injusticia que estaba viendo con estas mujeres, por igual al estar intercediendo por Israel ahora, de que habían pecado, mis hermanos, este hombre toma valor. Yo quiero que ustedes noten una cosa, porque requiere valor. It takes courage to take action. And when you see injustice, it takes courage to stand up for that which is wrong. Cuando nosotros empezamos a ver en la persona de Moisés, mis hermanos, que cuando ve algo que no está correcto, toma acción, toma valor para pararse delante de Faraón y decirle, así dice Jehová. This is what God says. It takes courage. Toma valor en decir eso en las escuelas. Toma valor decirlo en las universidades. Toma valor decirlo en nuestro lugar de trabajo. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. This is what God says. Toma valor de pararse enfrente de Dios y que Dios dice, voy a raer a todos estos, los voy a matar, porque no son dignos de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés se para delante de Dios para interceder. Mis hermanos, toma valor pararse delante de Dios y empezar a decirle, no hagas tal daño. Medita. Toma valor decirle al faraón, deja ir a mi pueblo. Hombres y mujeres, necesitamos hijos de Dios que en este día se paren delante de la injusticia y tomen acción, mis hermanos.
Porque el mundo vive en una aflicción tremenda, no sé si ustedes se han dado cuenta. Vive en una aflicción increíble. No hay gozo yo no veo gozo en ninguna parte, en ninguna nación, si no son las drogas, si no son las guerras, si no es el hambre, si no es el que Dios esté lejos de cada una de estas naciones. Y vemos los resultados entonces. Yo me estaba preguntando, ¿acaso Dios no se podía aparecer Él directamente a Faraón? Si se estaba apareciendo a Moisés, ¿por qué no se aparece a Faraón y le dice, mira Faraón, ponte en tu lugar porque esto es lo que voy a hacer? ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso Dios no podría haber hecho eso? Claro que sí. Couldn't God have just presented himself instead of sending Moses to Pharaoh? Yeah, he could have. Pero ¿sabes qué? Este Dios nos escoge a nosotros para que podamos empezar a trabajar con Él. Nos dice la palabra de Dios, Pablo dice, somos colaboradores con Él. Estamos colaborando dentro de su obra. Y Dios se quiere engrandecer en la vida de cada uno de nosotros para que Él pueda llevarse toda la gloria. Él nos quiere usar para esa gloria. He wants to use us for His glory. Dios se manifestó a través de las plagas. Todas esas 10 plagas, Dios se manifiesta con su gran poder. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí en Moisés? Can you just picture what's going on here with Moses? Mis hermanos, porque hay algo que tenemos que empezar a mirar y es lo siguiente, que cuando Dios nos elige, nos está eligiendo para desplegar su poder a través de nosotros. Y alrededor nuestro, Dios comienza a desplegar su poder de una manera increíble. We are chosen so we can see His power working through us. He begins to show us His power. He begins to be with us. He will not leave us or forsake us. Está allí a favor de su pueblo, está en contra de los enemigos. Y la invitación, mis hermanitos, se extiende hasta el día de hoy. God is extending His invitation to each one of you and to me as well. Dios está extendiendo su invitación a cada uno de nosotros en este día. Y está diciendo, ¿sabes qué? Mi poder se va a manifestar sobre aquellos que realmente tienen deseos de ver el poder de Dios siendo realizado alrededor nuestro, alrededor de nuestra familia, alrededor de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha planificado nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no nos decidimos para vivir para su honra y su gloria? Why do we not pick Him and His work and to live and enjoy all these blessings that God has ready for each one of us? Dios las tiene preparadas para cada uno de nosotros. Yo quiero terminar con esto. Y esto es lo triste, miren, cuando nosotros optamos por decir, bueno, yo no voy a hacer, que sea otro, porque generalmente tenemos eso en nuestra mente, no, que sea fulanito, no, que sea fulanita la que haga esto, o fulanito que haga esto otro. Y yo quiero terminar con las palabras que Mardoqueo le dice a Esther, allí en el capítulo 4, versículo 14. You see, Esther's uncle said this to her, being a queen. Ella era reina, era hebrea. Y Mardoqueo le dice lo siguiente. Había un hombre que quería destruir a la nación de Israel. Y Mardoqueo le dice esto a su sobrina. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para con los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Tú estás diciendo, bueno, escojan a otro. Escojan a otro. Escojan a otra. Y pensamos, mientras el mundo no me afecte a mí, que sea otro. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, cómo el enemigo está trabajando y está actuando alrededor de nuestros hijos,
alrededor de nuestras familias, y entonces estamos diciendo que sea otro, que sea otra. Y lamentablemente te voy a decir una cosa, hay muchachitos que vienen acá y se piensan que uno es tontito, qué sé yo, que no sabe, pero yo los veo que vienen aquí drogados. Y usted dirá, ¿cómo sabe? Verle la cara y la manera que está hablando y la manera que está actuando. Y se piensan que uno es un tontito y no se da cuenta de esto. Entonces decimos, no, mi hijo, mi hija no está haciendo esas cosas. ¿O cuántos están involucrados en pornografía? Oh no, mi hijo, mi hija no están en eso. Y hay chicos aquí que han declarado que piden ayuda. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿En una iglesia? Es que hay que entender una cosa, estamos en el mundo y el mundo está golpeando a nuestras puertas y lamentablemente no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos se están perdiendo y entonces después cuando toman una decisión horrenda, después preguntamos, ¿por qué? ¿Cuánta gente hay en aflicción? ¿Cuántos niños hay en aflicción? ¿Cuántos jóvenes están pasando por momentos difíciles? ¿Cuántas mujeres están pasando por momentos difíciles? ¿Cuántos hombres también están pasando por situaciones difíciles y están en aflicción? ¿Y cómo me puedo dar cuenta, mis hermanos? Hay una cosa que voy a cerrar con esto, prometo, pero lo que pasa es que mi corazón duele. Había un ciego que el Señor Jesucristo sanó. Y entonces le pregunta, ¿qué ves? Y le dijo, veo a la gente como árboles. Y lo vuelve a tocar de nuevo y le dice, ¿qué ves? Ahora veo claramente. ¿Y sabes qué? Yo creo que estamos mirando a la gente como árboles en lugar de verlas como tienen que ser vistas. Como tienen que ser vistas. Porque cada uno de nosotros en este cuarto estamos en grandes necesidades. Y necesitamos tanto de oraciones y apoyarnos el uno al otro en oración y fortalecernos el uno al otro. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos a la gente como árboles, la estamos viendo como algo que, no tiene la importancia que tiene que tener. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en este momento pasando por momentos duros o difíciles donde la gente no nos entiende a nosotros? Y Dios está esperando, está diciendo, te he escogido, te he escogido, te he escogido a ti, mi hijo, mi hija. Te he escogido para que puedas ver el poder mío desplegado en tu vida. I just want to show you that there are so many hurting in this world. How many of us are hurting at this very moment? ¿Estás listo para decidir por Dios en este momento? Y poder tener un corazón sensible a lo que está pasando alrededor. Que hay tanta gente esclavizada en este mundo. Y están desesperadas para escuchar una palabra de esperanza. Porque Moisés dijo, deja ir a mi pueblo va a salir de aquí. Necesitamos hombres y mujeres que digan, vamos a salir adelante con el poder de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Let us bow our heads and close our eyes for a second, because
You see, God has chosen you for great things, to bless you and to bless others. Dios te ha escogido para bendecirte a ti y para bendecir a otros alrededor tuyo. Y no me importa qué edad tengas, puedes tener 10 años, puedes tener 80. Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó y le dijo, este es el tiempo. Amado Padre que estás en los cielos, te ruego y te suplico que tu palabra haya tocado nuestros corazones en este día. Yo sé que sí, Señor. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va con un propósito. Y bendito Dios, en este momento yo te ruego por aquellos que están escogiendo el participar en aquello que tú has planificado para la vida de cada uno de nosotros. Y de decirte, Señor, despliega tu poder en mi vida, en mi familia, en mis hijos, mis nietos. Despliega tu poder en esta iglesia, Señor. Pues yo siento, Señor, de que hay hombres y mujeres en este momento, habrá niños y jóvenes, no importa la edad, que en este momento están suplicándote, Señor, úsame para tu gloria. Y ahora, Señor, gracias por este privilegio de haber compartido, Señor, esta tu palabra, para que podamos cobrar ánimo, Señor, de que puede haber una diferencia en este mundo. Y esa diferencia la pueden hacer tus hijos. Te damos gracias. Y si hay alguno que no tenga a Cristo Jesús en este momento, yo te ruego y te suplico por esa persona. Lord, I beg you, and I know that there are men and women, children, even youth, that are saying, Lord, I choose to be with you. I choose eternal life. I choose that you forgive me of my sins. And Lord, I thank you for each one of those who are praying this prayer. Gracias, bendito Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pido, Señor. Bendice este alimento que va a ser repartido, Señor, y cuya venta es para ayudar en todas las cosas de aquí de la iglesia. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche quiero compartirles nada más que en unos segunditos lo que vamos a estar viendo. Hay una pregunta que hace Moisés y que le dice a Dios, ¿quién soy yo? Y quizás tú puedas estar preguntándote, yo soy un fracasado, soy una fracasada, yo no sirvo. Y en esta noche yo te quiero compartir, si tú estás diciendo, ¿quién soy yo? Pues ven para escuchar y para alentarte porque vamos a estar respondiendo a esa pregunta. Amén. Que Dios te bendiga y te lleve con bien. We'll see you tonight.